Ujú. Bien, entonces me voy a esta, no, esta, compartir y esta. Ahí están viendo una diapositiva en blanco Profe. que dice sí, Sí, adelante. profe. Sí, profe. Ok. ¿Alguien Sí, quería profe. decirme algo? Sí. Ah, bueno. O era el afirmativo, digamos. Escuché profe nomás. Entonces no sé si es una pregunta o es la parte última de sí, profe. Era el afirmativo, Ok. profe. Ah, ok, ok. Bueno, fíjense estas diapositivas. Las diapositivas del capítulo 1 son extensas porque lo que va a tratar de hacer es un repaso de arquitectura rápida, de la arquitectura de un computador, y después con algunas definiciones de lo que hacen los sistemas operativos, este, y mostrando el resto de los capítulos. Por ejemplo, estructura de los sistemas operativos, el capítulo 2. Administración de procesos, el capítulo 3. El capítulo 4 trae conceptos de hilos, thread. Luego viene concurrencia, que no está puesto aquí, que es capítulo 6 y 7. No, perdón, y viene antes planificación de la CPU, capítulo 5. Luego concurrencia, capítulo 6 y 7. Después viene administración de memoria, con memoria principal y virtual, capítulos 8 y 9. Ah, deadlock. Deadlock, capítulo 8. 9, administración de memoria principal. 10, memoria virtual. Y después nos metemos en almacenamiento, que son como 3 capítulos. Vamos a tratar de condensarlos en uno. Y después viene, hasta ahí, generalmente son los finales, ¿no? Pero bueno, a continuación, protección y seguridad, bueno, me quedó de security, la C, no la corregí. Y terminamos viendo algo de virtualización o algo de sistemas distribuidos, nociones básicas, y con eso terminamos el año en un cuarto parcial. Así que bueno, el capítulo 1 es vuelo de pájaros sobre toda la materia, este, y bueno, ahí están los objetivos: mostrar la organización básica de los sistemas de computación, esto es arquitectura, cómo se interconectan procesador, memoria y los dispositivos de entrada-salida. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿La clase la graba o...? No, no estoy grabando porque no es una clase, digamos, esto es muy rápido, haciendo la clase está grabada ya, no sé quién me preguntaba, no estoy viendo el Sí, sí, nombre. Facundo. Este, sí, Facundo, la clase ya está grabada. Si no, seguimos agregando grabaciones, y seguramente está mejor que ahora. Lo único que estoy haciendo es un panorama, y le decía que no conviene que vuelva a hacer una clase porque no me va a alcanzar, son 59 diapositivas, se nos va a cortar la clase a mitad de camino, así que la clase ya está grabada y está hecha dura más de 1 hora y media, son más de un video. Esta la grabé en el comienzo de la pandemia, en 2020. Y bueno, entonces ustedes tienen eso, que son los videos, para poder escucharlo, pararlo al video, volver a anotar los temas que no les entiendan, y después tenemos la siguiente clase para preguntar. Por ejemplo, hoy tendría que preguntar sobre el capítulo 1. Bueno, la semana que viene, ya capítulo 1 y 2, por si no han visto algo del 1 o necesitan alguna consulta, ¿sí? Eh, porque, porque más que hablarles yo y que sea un monólogo, es bueno que sea más interactiva la clase. Entonces, digamos, hay muchas razones por las cuales eh, los profesores han hecho eso, ¿no? Y muchos profesores de otras regionales también y de otras facultades también. Al ser más interactiva, se puede aprovechar más, ¿sí? Bueno, acá entonces está la pregunta: ¿qué es un sistema operativo? Que seguramente está entre las preguntas del capítulo 1, ¿sí? Entonces, acá está respondiendo qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es parte del hardware. Profe, una pregunta.
Sí, adelante. Esas preguntas que están en el capítulo 1, ¿hay que responderlas a todas? Hay que responderlas a todas para que vos estés tranquila que llegás al parcial bien, ¿sí? Ah, Esas ok, no hace falta que ok. vos exacto, no hace falta que vos la devuelvas, sino que te sirvan a vos como para saber en qué situación estás. Y ahí te va a decir, tengo esta, no la entiendo, a ver qué será. Bueno, me preguntas, ¿sí? Sí, buenísimo, gracias. No, por favor. Bueno, yo les preguntaba si un sistema operativo es parte del hardware o es un hardware. No, profe, un software complejo. Bien, perfecto. Entonces, si es un software, son programas, ¿no es cierto? Digamos, nosotros ya se ha castellanizado la palabra software, pero bueno, en castellano sería programas, ¿sí? Un conjunto de instrucciones. Y entonces, fíjense, una pregunta que les hacía Tannenbaum, un profesor del cual tenemos un libro de referencia, que les hacía a sus alumnos. Tannenbaum es profesor en Ámsterdam, antes fue profesor en Berkeley, en California, y le decía a sus alumnos, les preguntaba, ¿es cierto que todo lo que se puede hacer por hardware se puede hacer por software y viceversa? ¿Es cierto que todo lo que se puede hacer por hardware se puede hacer por software y viceversa? ¿Qué les parece? Profe, ¿puedes repetir la pregunta que no lo entendí? Sí, eh, todo lo que se puede hacer por hardware se puede hacer por software Y no, y viceversa. No, 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 profe, creo profe. que yo no. no puedo conectar un cable, digamos, por software. Bien. No, Eh, porque según lo que yo entiendo, trabaja, o sea, uno necesita del otro para funcionar, digamos. No hay que ¿Quién necesita de quién? El ambos. software El software necesita necesita del del hardware. hardware. Y el hardware no funciona si no tiene un software. No, pues, o sea, no puede hacer nada, digamos. Claro, vos podés tener la mejor tecnología en hardware, pero si no tenés un software que la maneje, eh, inútil. Bien. Eh, eh, la pregunta es capciosa, en el sentido de que, bueno, cuando uno dice capciosa, malintencionada. Aquí, bueno, la intención es buena porque es para aprender. A lo que se refería Tannenbaum, a pesar de que yo no hablé con Tannenbaum, alguna vez creo que le mandé un mail, pero la verdad que es un capísimo. A lo que se refiere es, por ejemplo, pensemos en el lavarropa, un lavarropa automático, ¿sí? Todo el mundo ha visto o sabe cómo funciona un lavarropa automático, o tiene ideas, por supuesto, como usuario, ¿no? No como técnico en lavarropa. Sí. Sí, Sí, profe. los lavarropas automáticos tienen, digamos, la forma en que el usuario, a través de un panel de control o de perillas, puede elegir programas de lavado, digamos, en donde, por ejemplo, bueno, qué sé yo, puede ser lavado y enjuague y centrifugado, o centrifugado solo si ya tienen la ropa mojada. Este, digamos, hay unas cuantas operaciones que uno puede hacer con el lavarropa, ¿sí? Obviamente que al lavarropa no le puedo pedir que cocine, no puedo pedirle el cálculo de la raíz cuadrada, al lavarropa no puedo pedirle operaciones que él no sabe hacer, no puede hacer, ¿sí? La pregunta de Tannenbaum era si eso que está plasmado en hardware, porque los lavarropas automáticos tienen una plaqueta donde hay un circuito integrado, en donde en teoría los fabricantes de lavarropa les convino comprar 100 millones de integrados, que sé yo no sé, cualquiera, Whirlpool, Drean, o la marca que sea. Entonces les convino comprar los circuitos integrados vírgenes y ellos le graban físicamente
escriben el programa de los pasos que quieren hacer en hardware. ¿Cómo se llama eso? El resultado de grabar un programa en un chip y que quede fijo y que no se pierda cuando yo apago la tensión del equipo, la corriente, ¿ROM? saco la corriente del equipo. ¿Una ROM? Claro, es una ROM porque es de solo lectura, ¿sí? Pero eso se llama firmware. ¿Por qué te digo que ROM solo no puede ser? Porque queda medio difuso, medio ambiguo. Porque en la ROM vos podés tener datos, pero aquí hay instrucciones. Vos les has dejado escrito y grabado en hardware los pasos que vos quieres que hagas el lavarropa. Por lo tanto, son órdenes o instrucciones ya impresas quiero decir en el sentido de que está cableada, ¿sí? Está cableado porque eso se puede hacer con distintos métodos, ultravioleta, eléctrico, no sé, hay algunos métodos para grabar en los chips, ¿sí? Una vez que vos lo grabás, queda, como vos decís, en ROM, no lo puedo modificar. Si yo quiero cambiar ese programa, tengo que tirar ese integrado y poner otro virgen, ¿está? Bueno, son tan baratos esos integrados que les conviene a Adrián y a todos los fabricantes de lavarropa comprar eso y de acuerdo al modelo de lavarropa que están vendiendo, le ponen un integrado que hace tal o cual paso y en tales o cual tiempo, ¿sí? Bien. Ahí entonces estamos grabando un programa en hardware y a eso se llama firmware, que es como un invento, digamos, de la palabra en inglés, donde quiere decir que no es tan flexible como el software, pero es más flexible que el hardware, porque yo a ese hardware puedo pedirle que haga distintas cosas con firmware diferentes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Cuando Tannenbaum se refería a todo lo que se puede hacer por hardware, se puede hacer por software, bueno, es como que exclusivamente está refiriéndose a los trabajos de un computador, es decir, a una máquina automatizada. Pero claro, no es lo mismo un computador que una máquina automatizada. Una máquina, no sé, expendedora de gaseosa o de caramelos, esas máquinas que uno va y aprieta un botón y saca, poniendo una moneda o una ficha, saca tal o cual producto. Bueno, no es un computador. Un computador es una máquina que tiene, digamos, inmerso, digamos, dentro de esa máquina hay inmersa el ciclo de la instrucción de von Neumann. Es decir, para que nosotros consideremos que una máquina sea un computador, tienen que existir instrucciones que son captadas, decodificadas y ejecutadas por el ciclo de la instrucción de von Neumann. Por lo menos en cuanto al modelo de computador que nosotros entendemos o estudiamos, ¿sí? Hay otros modelos que el de Harvard y otros modelos más experimentales, pero el modelo más extendido, más popular, es el modelo de von Neumann. Así que, para que sea un computador, tiene que tener instrucciones, ya sea en RAM, como las que nosotros usamos en computador propósitos generales, en una RAM, memoria principal, o en una ROM, en el caso de un computador de propósitos específicos, un computador que atiende a un radar, un computador que atiende a un sistema de alarma. Bien, a ese computador, o por ejemplo un computador que atiende a un switch como un dispositivo digamos, que está en una red, recibe paquetes y los distribuye a los distintos puestos de trabajo de la red. O sea que mientras tenga inmerso un ciclo de la instrucción, entonces diríamos nosotros, es un computador. ¿De dónde la saque las instrucciones? ¿Cómo las saque? No importa. Pero si hay instrucciones, ya sea en una RAM volátil o en una ROM que no es volátil, o en un caso de claro, que el caso si la ROM no es volátil, o sea, el caso de un firmware, bien, sigue siendo un computador, pero siempre y cuando tenga el ciclo de la instrucción. El caso del lavarropa no tiene ciclo de la instrucción. No, porque es innecesario. ¿Para qué voy a ir a captar una instrucción para ver de qué se trata, de codificarla, ejecutarla? No, si siempre es lo mismo. Lo que tiene el lavarropa es una secuencia lógica de control. Son, digamos,
distintas secuencias de control de los circuitos, transistores, diodos, resistencia, capacitor, lo que tenga el lavarropa, para poder hacer ciertas operaciones, ciertas actividades. Pero no tiene las instrucciones que son levantadas, decodificadas y ejecutadas en el ciclo de la instrucción, ¿sí? Así que eso es una característica de un computador. Por lo tanto, entonces, ahora, a lo que se refería Tannenbaum es eso que está haciendo el lavarropa, que son una serie de actividades, el movimiento del motor, rotación, vaivén y demás, ¿lo está haciendo por hardware? Sí, porque tiene todos los circuitos para hacerlo. ¿Eso mismo se puede hacer por software? Sí. Si yo en vez de una ROM, como hacen los fabricantes, compro una RAM y le cargo toda la vez que quiero ejecutar un programa en lavarropa, que sería programa de lavado, le cargo el programa y hoy quiero que, no sé, la ropa está más sucia, así que he programado el lavarropa y ahora quiero que demore más o que haga más vueltas o no sé, lo que sea. Y bueno, y estoy cargando y bueno, tengo toda una placa madre en el lavarropa. ¿Se puede? Sí se puede. Total, la controladora es una controladora de motor, controladora de, no sé, de lo que sea, de temperatura, si tiene resistencia. Lo puedo hacer. ¿Cuál sería el objetivo que yo quiero cambiar de ese lavarropa que está en firmware, más, no hablemos de firmware porque ahí serían las operaciones, está en placas, en placas, ¿cómo se llama? Placas impresas, donde están las partes conectadas, diodos, transistores y todo, y hace siempre lo mismo. No hace falta que yo tenga un programa. Los pasos ya están en la lógica de control. ¿Se puede hacer por hardware? Sí. ¿Qué ventaja tiene? Rapidísimo. Todo lo que es por hardware se puede hacer muy rápido. Porque, bueno, solamente es transmisión de la corriente o señales de un punto a otro y listo. Siempre son los mismos pasos, así que se hace. ¿Cuál es la desventaja? La rigidez. Yo con esa placa solamente puedo hacer esto y estos pasos. No me pida más, pues no lo puedo hacer. No, yo quiero hacer otra cosa. Listo, tirar la placa y ahora poner otra placa para que haga esa otra cosa. ¿Está? O sea, a lo que se refería Tannenbaum es que si esto se puede hacer por hardware, también se puede hacer por software, puedo hacer un programa, pero ya con el ciclo de la instrucción de von Neumann, y lo puedo hacer lo mismo, pero bueno, ¿para qué quiero semejante flexibilidad y un montón de conjuntos de circuitos, como son la unidad de control, procesadores y demás, que para el lavarropa no le hace falta si siempre va a ser lo mismo? Ahora sí, en esa máquina yo quiero escuchar música, escribir una nota, ver una película, no sé, abrir una planilla de cálculo y cargar datos, bueno, entonces ya son muchas las cosas que vos le pedís a la máquina. No sirve tener todo eso impreso en una sola máquina, porque entonces no me da flexibilidad. Yo necesito ahora flexibilidad para cargar y ejecutar esos programas. Bueno, eso sería lo que plantea Tannenbaum como software, ¿sí? Entonces, la contracara del software, que él dice, obviamente un software puro no hace nada, un software suelto no hace nada, es una hoja con instrucciones, o un archivo que tiene programas guardados en disco, pero está muerto, no hace nada si nadie las ejecuta, o sea, una receta tirada en la cocina no sirve de nada. Necesita del cocinero que lea y vaya cumpliendo los pasos para hacer una comida o lo que sea, ¿sí? Entonces, está claro que el software sin el hardware no hace nada. El hardware solo sí puede hacerlo a eso que se propuso. Será más o menos compleja las conexiones de circuitos o de piezas que yo haga, pero lo va a terminar haciendo. Pero no le pidas que haga otra cosa, porque solamente va a hacer eso. Ventaja, lo hace muy rápido. Un sistema de defensa antiaérea de un caza bombardero, de un avión, no puede tener un software. Tiene que tener un hardware puro. Siempre hace lo mismo. Detecta un misil que le viene hacia él, sabe, los pasos son apagar el motor, el piloto pierde el control, el avión solo dispara y hace un ángulo para escapar del misil. Listo, eso no puede ser por software porque sería muy lento. Esa es la desventaja del software. Que hacer cumplir el ciclo de la instrucción del modelo von Neumann es muy lento, hay que levantar, decodificar, y uno dice, bueno, son unos nanosegundos. Unos nanosegundos para un misil encima, esos misiles hipersónicos que están mandando los rusos sobre Ucrania, volando a 17.000 kilómetros por hora, no lo detecta ningún radar. Entonces, la velocidad con que tienen que tomar decisiones es el orden de los
bueno, no sé si nanosegundos, pero microsegundos seguro. Así que bueno, y bueno, por ejemplo, yo aquí he abierto ¿cómo se llama este? El Paint, para mostrarles, por ejemplo, algo que pueda eh, llevar a un poco, digamos, un poco más de entendimiento a esto que decía Thaneman, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, un tanque de agua, un tanque con agua, ¿sí? Supongamos que esto sea un tanque con agua. Tiene esa cantidad de agua aquí en el tanque. Y quiero llevar el agua a distintos puntos, qué sé yo, aquí, después quiero llevarla aquí, supongamos que estos sean, no sé, que sean piezas, que sean o sea, habitaciones o que sean grifos puestos en un edificio, que sean, no sé, inodoros, bañera, lo que sea. Son puntos a donde yo quiero llevar el agua. Bueno, si esto yo conecto cañerías y entonces mando el agua por aquí, bueno, el agua le va a llegar a todos los puntos. Bueno, ¿yo qué hago? Pongo canillas o pongo caños o pongo grifos o válvulas y entonces con eso puedo comandar que el agua vaya a un punto o no, dependiendo si, bueno, aquí por ejemplo todo es puesto en serie, pero bueno, podría haber puesto esto y así, por ejemplo, que no pase por aquí y entonces mando el agua directamente aquí, ¿sí? También puede ser con su válvula, pero no hace falta de que yo tenga que pasar por esta para llegar aquí. Puedo hacer cualquier combinación de esto. La ventaja es que el agua va a llegar tan pronto yo abra esas válvulas o ya quede abierta esas válvulas y siempre el agua llegue a un punto determinado. Sí. Si alguien dice, no, yo ya no quiero que pase la cañería por yo quisiera que venga directamente aquí y me mande el agua aquí directamente. ¿Qué tengo que hacer? Nueva cañería. Tengo que hacer nueva cañería con la válvula. Y entonces tengo que romper y hacer todo. Bien, esto llévenlo ahora a circuito. Esto sería la solución por hardware para Tannenbaum. ¿Llevo agua o llevo corriente a un circuito? Sí, conectando, soldando, desoldando, ya está. Y siempre hace lo mismo. Sería lo que hace el lavarropa. Bien, eso es por hardware, ¿sí? ¿Esto se puede hacer por software? Sí, pero ¿para qué? Si el agua ya la tengo aquí y ya me llega y lo hace muy rápido. No, no, porque ahora, por ejemplo, a alguien se le ocurre, por ejemplo, llevar el agua a este otro nodo, a este otro punto. Y sí, bueno, pero cañería no tenés, claro, tenés que tener la cañería primero, o sea, el hardware es imprescindible, es básico, sin el hardware no puedo hacer nada, porque es verdaderamente el hacedor, pero yo, en vez de estar yendo para aquí, abriendo esta válvula, cerrando esta válvula para que me vean de aquí, o sea, tengo que hacer pasos físicos para hacerlo, y, y si ahora quiero cambiar para que lleve a otro lado, no lo puedo hacer, tengo que calar paredes y hacerlo de nuevo. Ahora, si yo ya tengo todas las formas, si ahora ya tengo todas las cañerías de todos contra todos, yo tengo todos contra todos los circuitos conectados. Bien, lo único que tengo son esas llaves, que en este caso, en el caso de la electrónica serán flip-flop con puertas, y entonces esas compuertas yo las puedo manejar, esta es la compuerta 1, 2, 3, 4, 5. Si ahora esas compuertas yo las puedo manejar a través de la ejecución de un programa, en ese programa están escritas las instrucciones de lo que hay que hacer, aquí dice abrir compuerta 1, cerrar la 2, abrir la 3, etc. Si hay entonces un conjunto de pasos que están grabados como instrucciones, bien, ¿y de qué me sirve? No, que ahora voy a tener un hacedor. ¿Quién es el hacedor? Un procesador. Un procesador, ¿sí? Un procesador que entonces, vamos a ver que pueda escribir procesador, un procesador que entonces cumpla con el ciclo de la instrucción. ¿Y el ciclo de la instrucción qué es? Bueno, levante la primera instrucción, decodifíquela, ejecute. ¿Qué es ejecutar? Abrir esta, cerrar esta y esta. Luego, el siguiente paso, hacer esto. O sea, y ahí puedo ver todas las combinaciones posibles de instrucciones que yo puedo hacer. Esto sería entonces hacer una solución por software. ¿Se justifica? En el lavarropa no, porque siempre hace lo mismo. Y en la computadora de propósitos generales, sí, porque ahí la persona me pide distintas operaciones en cada caso, y ejecutar distintos programas. Bien, ¿cuál es la desventaja? Que cumplir con el ciclo de la instrucción, de ejecutar y de codificar cada una de las instrucciones es muy lento, porque hay que
digamos, estar sujeto a la velocidad del reloj. ¿Qué es el reloj? Y bueno, el reloj es un oscilador, digamos, de corriente alterna que tiene todos estos circuitos y que le están enviando señal y hay que colgarse de la senoidal, digamos, de la onda que se está mandando desde este oscilador, que luego se transformará en una onda cuadrada, etcétera, la adecuarán a la forma que quieran, pero le estás marcando el ritmo, le estás haciendo saltar la piola a los circuitos a una velocidad determinada, ¿sí? 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, y eso le da la velocidad, la frecuencia de estos osciladores, le da la velocidad con que se van a llevar o cumplir los pasos del ciclo de instrucción. ¿Qué tiene que ver la frecuencia con la velocidad? Y les pregunto a ustedes. Cuando uno dice, yo tengo una máquina que tiene 2 GHz de reloj, y vos, no, 1,5. Ah, jaja, la mía es más rápida. Pará, la velocidad de la luz es la misma, cualquiera sea digamos, el circuito. Obviamente, si todos son circuitos de cobre, ¿a qué velocidad de la luz se propagará una señal? Cuando uno dice la velocidad de la luz es la velocidad de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Pero se lo conoce como velocidad de la luz. En el vacío, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad de la luz en el vacío? Creo que cualquier chico de la primaria ya lo sabe. Seguramente más. 300.000 metros por segundo puede ser. Kilómetro. 300.000 kilómetros, exactamente. 300.000 kilómetros sobre segundo en el vacío. Serían 300 millones de metros. Claro. O sea, y aquí, ¿yo qué estoy enviando? Yo estoy enviando una señal eléctrica de un punto a otro en el circuito. ¿A qué velocidad se propaga y cuál es el medio? Cobre, plata, oro, aluminio. Bien, entonces ya lo está haciendo por un medio físico concreto, que es un cable. Bueno, va a disminuir la velocidad, ya no son 300.000, serán 150.000 kilómetros por hora, por segundo. Entonces, bueno, la velocidad va a ser la misma, ¿sí? La gente de Intel o la gente investigadora de los microprocesadores descubrieron que levantando la frecuencia, o sea, en vez de que sea esa frecuencia, es una frecuencia mucho más rápida. ¿Qué significa eso? Que la onda cambia, ¿sí? El periodo de la onda es cada vez más corto, o sea, cambia más rápidamente en una unidad de tiempo. Eso es levantar la frecuencia. ¿Y por qué decimos que aumenta la velocidad? Si la velocidad es la misma, cualquiera sea la frecuencia. Sea 1 ciclo por segundo, o sea 1 gigahertz. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes? ¿Se reducirá la distancia capaz, profe? Eso es otra cosa. No estamos hablando de la física, digamos, de Newton, donde espacio igual a velocidad por velocidad igual a espacio sobre tiempo. Eso es otra cosa, considerando que la velocidad es constante de transmisión. Acá estoy diciendo, ¿qué tiene que ver la frecuencia con la velocidad a la que se habla? Bueno, por si no lo sabían, Más estos ciclos por circuitos, segundo. en ciclos por segundo, exacto. ¿Qué tiene que ver? Esto tiene 10 ciclos por segundo, esto tiene 2 ciclos por segundo. ¿Qué tiene que ver la frecuencia con la velocidad de ejecución de instrucciones? Resulta que, como es una corriente alterna, en los cambios le trazo la derivada a este flanco. Este flanco creciente de la onda, aquí hay un cambio de la derivada. Sí, ese cambio de la derivada hace que se activen los circuitos. Tengo en la bajada, bueno, ahí tengo otro flanco que hace un cambio. Así que aquí tengo dos posibles acciones sobre los circuitos de corriente alterna, ¿sí? Que en este caso son los capacitores de los transistores, etcétera, inductancia, además. Bueno, los flancos de estas ondas senoidales o cuadradas, en la subida y en la bajada, se pueden hacer operaciones. Así que si aquí yo tengo un flanco y otro flanco, bueno, pero ¿en qué tiempo? En un segundo. Bueno, aquí en un segundo has tenido millones de flancos, porque la onda ha cambiado. Y entonces ahí has podido activar circuitos por cada cambio de la pendiente de la derivada.
Bien, eso es la frecuencia. ¿Puedo seguir aumentándola? 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz. Sí. ¿Así? ¿Y por qué no tenemos procesadores de 5 GHz en el uso del mercado común, digamos? Puede ser que porque levanta mucha temperatura. Sí, esa es una razón. ¿Por qué? Porque con este cambio del flanco, y entonces activa un circuito, la partícula, el electrón, va y vuelve, va y vuelve. Ahora va a empezar a ir y volver más rápidamente, porque le estoy cambiando la frecuencia, ¿sí? Y cada movimiento de carga hay una disipación de energía, una disipación de calor, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los de Intel? Ante la ley de Moore decía, cada año levanto 1,5, o cada año y medio levanto el doble de la frecuencia. Entonces pasaban de 1 giga a 2 gigas en un año y medio. ¿Cómo? Bueno, levantando la frecuencia. Bien, llegaron a 3, 3,3, 4 gigahertz y se tocaron con un techo. ¿Cuál es el techo? Y el techo es esto que vos dices, la temperatura. ¿Sí? Que entonces dijeron, bueno, está bien, si con 3 gigahertz yo puedo hacer 1000 millones de instrucciones por segundo, puedo ejecutar. Y no puedo seguir subiendo la frecuencia porque me levanta temperatura. Está bien, no levantemos la frecuencia, dejemos en 3 GHz. Acerquemos los componentes, miniaturicemos. O sea, si antes una compuerta estaba, no sé, a 2 micrones de distancia con otra compuerta, la acerquemos a 2 nanómetros. O sea, lo hagamos 1000 veces más cercano. De manera que, y ahora va Newton, digamos, velocidad igual a espacio sobre tiempo. O sea, el tiempo que tarda en mandar una señal de un punto a otro es menor porque el espacio recorrido es menor. Vamos a suponer que la velocidad de transmisión es constante para todos, ¿sí? Así que yo he podido hacer más cosas. ¿Por qué? Bueno, porque he demorado menos, porque acerqué los componentes. Bien, esta tecnología de Intel de nanómetro, de llevar los componentes que estaban a una distancia y acercarlos, obviamente que también ha sido más rápido, porque ahora recorro menos distancia. Pero claro, ya no puedo jugar más. Levanté la frecuencia al mango, no puedo acercar más los componentes. ¿Por qué? Pues no tengo tecnología. No tengo tecnología para los componentes en pico metro, que sería 10 a la menos 12. Apenas tengo para nanómetro, que 10 a la menos 9, y si es bastante. Y además, los componentes ya al estar tan cerca, interactúan entre ellos y se degenera la onda, se degeneran las operaciones y se deforma, digamos, la onda ya entra a ser inconsistencia, ¿sí? No se pueden controlar. Bien, eso pasó por el hecho de levantar la frecuencia, no sé por qué hemos llegado aquí, porque queríamos decir que esto podía levantar el software, la velocidad de ejecución de las instrucciones lo hemos levantado con el hardware, ¿sí? Entonces, como que hemos dicho, bueno, está bien, la deficiencia del software de lento ya no es tan lento porque ahora puedo hacer más cosas en la misma cantidad de tiempo. Sí, adelante. Y no sé si tiene idea de la diferencia entre los nanómetros de Intel y los nanómetros de AMD, porque AMD hace con 7 nanómetros y Intel con 10. Bueno, porque entonces los alemanes, que es AMD, pudieron trabajar, tienen tecnología para trabajar los componentes a esa distancia. Mm. Capaz que es una situación de costo-beneficio. Capaz que Intel no puede bajar más, acercar más los componentes porque le resulta más caro y los micros serían más caros. AMD capaz que encontró una tecnología para hacerlo, ¿sí? No sabía que AMD logró acercar los componentes más próximos ya. Sí, Cuando siempre ha sido, digamos históricamente, capaz que cambió, pero en mi época uno compraba una AMD y tenía que tenerle, no sé, un ventilador. sí. Era impresionante la disipación de calor que hacía. Y en eso Intel lo llevaba adelante, pero bueno, ahí andan. Además, es como la Coca y la Pepsi, ¿no?
Sí, Uno dice quién es mejor, en realidad entre ellos están interconectados y funcionan al unísono, digamos, no se perturban unos con otros. Si ya a uno se le ocurre una ventaja, le dice al otro, bueno, saco yo primero, después vas vos, en definitiva no perdemos ninguno, ¿sí? Hay como ya acuerdos, y como siempre ocurre eso. sí, profe. Ustedes van a creer que, claro, la industria de Intel y Microsoft no están de acuerdo, obviamente que están de acuerdo. O sea, mirá, vamos a sacar el año que viene un profesor listo, anda preparando el software para esto. O sea, se ponen de acuerdo, son corporaciones que mueven mucho dinero y entonces, bueno, les conviene trabajar unidas, ¿sí? Así de paso no se meten en ninguna otra. Y sí. Sí, y bueno, hemos llegado a esto por el hecho y nos viene bien porque ahí ya estamos un paso. En el 2006, la gente de Intel, o AMD, no sé quién de los dos, chocó contra el techo de la frecuencia. No pudieron acercar más, y entonces ahora, ¿cómo hacemos para seguir ganando plata? Porque la gente no puede quedarse con un Pentium y seguir con el Pentium y no nos compre más máquinas. Nos fundimos, dice Intel. ¿Qué hicieron entonces? A no poder levantar la frecuencia, a no poder acercar más los componentes. ¿Cómo hacen para vender nuevas máquinas y entonces decirle al cliente, miren, esta máquina es mejor que la del año anterior? Y que tiene más Y si núcleos. meten eso, los núcleos, si meten más máquina en el mismo espacio. Exactamente, exactamente. Ahora resulta que tengo un auto que no levanté la potencia, porque ya no puedo levantar más la potencia, ahora le han puesto 2 motores al auto, 4 motores. Y yo me decir, ¿para qué quiero 4 motores en un auto? Y no, por las dudas, se te pincha alguno, bueno, seguí con el otro. Bueno, acá hay programas en el microprocesador que tengo, ahora que tiene 2 cores, 4 cores, 8, 16 cores, núcleos, claro, pero ¿tenés software tenés programas para sacarle jugo a esos 8 núcleos? Yo uso Pero Word sería y escucho para hacer música. el multitasking, ¿verdad, profe? O sea, para Claro, gente que esté haciendo muchas tareas al mismo tiempo, por ejemplo, al hacer edición de video, cosas así, como que ahí requieren sí, mucha... exactamente. Si vos haces renderización de videos, si vos haces, digamos, trabajos de ese tipo, o estás trabajando con AutoCAD y entonces hace mucho cálculo, está bien. Digamos, el mismo software va a empezar a pedir un core u otro core para trabajar, ahí necesitas. Pero si vos la máquina la usás para, no sé, programar en C, escribir algunas notas y escuchar música, le sobra y le basta un solo core. ¿Te das cuenta? Entonces, es como que la ley de mercado te dice consuma, 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 consuma. Entonces, hoy salió una nueva, lo mismo pasa con los teléfonos. Hay un nuevo teléfono que entonces, bueno, hay gente que dice que este tema de la actualización de hardware o comprar un nuevo hardware, un nuevo procesador, este, la gente de hardware está en arreglo con la gente del software. Cada vez que yo compro una máquina nueva, digo, bueno, ahora voy a tener 16 GB de RAM. Qué bueno, ya no voy a tener problema de RAM. Resulta que veo la RAM ocupada casi el 90%. Che, ¿qué pasa? Kahneman dice, el software es como un gas que se infla, se carga en el RAM y se infla. Y sí, porque el software acaparador se carga, se carga, se carga y entonces te ocupa todo lo que tenés. Entonces, hay una carrera por la cual no se va a terminar nunca. Ganarán los desarrolladores de software porque siguen metiendo más app, más software innecesario, que, no sé, que cookies, que un montón de software que digamos que antes no era necesario, ahora ellos te lo hacen necesario. Entonces, hay una carrera desenfrenada. No, 16 GB no me basta, ahora voy a tener que comprar otros 16 GB más. No, pero tengo que cambiar la placa, tengo que cambiar la máquina. Bueno, ¿qué son? 600.000 pesos más o menos. Nos compremos una nueva máquina. Entonces, al final esto nos mete en una carrera que por supuesto lo que quieren hacer es ganar más ellos. Lo quiere hacer Intel, como lo quiere hacer Microsoft, como lo quiere hacer cualquiera, ¿sí? Así que bueno, la conclusión es que entonces inventaron el concepto de que las máquinas deben tener más de un núcleo porque se hace necesario. Mentira, nos han metido aplicaciones y nos meten más programas para que uno entonces tenga la necesidad de hacer eso. Pero bueno, dependiendo de lo que uno use la máquina, les digo, no hace falta comprar, cuando uno va a comprar una máquina, el vendedor le va a decir, mire, este tiene 16 núcleos, es la mejor máquina, cómprese esto, con esto va a ser feliz. Para,
La felicidad corre por otro lado, que no, y no pasa por el consumo ni las posesiones que tengo, ¿sí? La felicidad es un concepto interno, nada más. Puedo ser feliz bajo un árbol, comiendo cebolla y pan, ¿sí? Que estando con un Mercedes-Benz y comiendo un manjar. Así que no se dejen engañar cuando van a comprar una máquina. Ustedes tienen que comprar la máquina que les hace falta en base a lo que están haciendo. Y sabiendo que una máquina en 4, 5, 6 años, fin, obsoleta. Lamentablemente van a tener que comprar otra porque el sistema operativo les infla la RAM, se carga en la RAM y como decía Tannenbaum, es como un gas que me ocupa toda la cocina, se llena la cocina de humo, digamos. Y está toda la cocina de humo, está toda la RAM llena de programas. Al final, el administrador cada vez peor, los sistemas operativos son peores, más ineficientes, pero no importa si eso es lo que le sirve al hardware también. Compre un sistema, un procesador más rápido, con más núcleos, no más rápido porque ya no hay, compre con más núcleos, ¿sí? Así que bueno, hemos llegado a este tema, indirectamente no, la verdad que no tenía previsto, pero bueno, ha sido bueno que nos metamos en esto. ¿Qué más? Bueno, volvamos a algo que quieran preguntarme relativo a lo que hemos visto, o lo que sea. Creo que no, profe. Bueno, ok. Entonces, bueno, primero podríamos ver esto, ¿sí? Esto es una especie de revisión rápida de arquitectura en donde ven los componentes de hardware del computador. Entonces, fíjense, este es un modelo simplificado, ¿sí? Están viendo el esquema este, ¿no? De la diapositiva 10. Sí, profe. Ok. Aquí tenemos Sí, profe. un procesador o varios procesadores, ¿sí? La memoria principal. Este es el modelo de von Neumann prácticamente, porque digamos, tengo un solo bus, este es el bus o bus, que interconecta las piezas de un computador. Un computador está compuesto de 3 grandes componentes, que son estos. Un procesador, o varios, por eso es por N, con su memoria caché. La memoria principal, volátil, como usamos el modelo de von Neumann, están instrucciones y datos mezclados en la misma memoria. ¿Conocen otro modelo aparte del modelo de von Neumann? El modelo ARC, ¿Cómo trabaja el modelo ARC? el de dos instrucciones juntas, en el que en un ciclo había dos instrucciones. Está bien, pero sigue siendo el modelo de von Neumann, donde, digamos, se lo hace en un paso, decodifica 2 instrucciones simultáneamente, y luego decodifica y luego ejecuta. O sea, lo que yo estoy diciendo, ese es el modelo de von Neumann. Dependiendo, digamos, la potencia del bus, de direcciones o de datos, no importa. O digamos, los circuitos que puedan hacer decodificación y ejecución de 2 juntas, en paralelo con 4, etc. No, hay otro modelo que se llama Harvard, como la Universidad de Harvard. ¿Han escuchado hablar del modelo de Harvard? No, profe. No, ¿No? profe. Bueno, el modelo de la Universidad de Harvard salió más o menos al mismo momento de von Neumann, estamos hablando de 1945, cuando Estados Unidos, digamos, puso todo su esfuerzo en la guerra y entonces quería, digamos, en teoría con defenderse de Alemania, bueno, puso todo su cerebro a trabajar en modelos de computador. Y Harvard propuso que las instrucciones estén en una memoria direccionadas solamente a esa memoria, y los datos estén en otra memoria, o sea, tiene 2 memorias separadas, una para instrucciones y otra para datos. ¿Han escuchado hablar de eso? Seguramente sí. Bueno, ¿qué tiene de ventajoso eso? Y tiene de ventajoso que si yo a esa memoria accedo solamente para instrucciones, mientras en paralelo estoy sacando los datos, bueno, voy más rápido, ¿lo ven? Puedo paralelizar. Pero tiene como desventaja el costo, ¿sí? Además, a veces que hay programas que toman como datos las mismas instrucciones. O sea, hay programas recursivos, ¿qué significa recursivo? Que se llaman a sí mismos,
entonces es posible que necesite como dato otras instrucciones. Bueno, con el modelo de von Neumann se puede resolver eso. Pero básicamente aquí el problema es económico. Se usa el modelo de von Neumann porque es más económico que el modelo Harvard. Y entonces, ¿para qué Harvard digamos, la gente de Harvard digamos, se sacrificó o pensó o presentó la propuesta? ¿Y por qué por qué sigue hablándose del modelo Harvard? Porque en la caché de nivel 1 se usa el modelo Harvard. ¿Ustedes han visto algo de memoria caché el año pasado? Sí, sí. Sí, profe. Digamos, los microprocesadores de un tiempo a esta parte tienen al menos 3 niveles de caché. Caché de nivel 3, instrucciones y datos, de un tamaño de 12 kilobytes, no sé, hasta 64 kilobytes. Caché de nivel 2, más chica, de instrucciones y datos, no sé los valores, no me acuerdo, 32K, no sé. Pero la caché de nivel 1 tiene separadas instrucciones por un lado, y en otra parte de la caché, o sea, en otra caché diferente, tiene los datos. Ahí sí se justifica dividir instrucciones por un lado y datos por qué. Porque aquí la caché está en contacto con los circuitos del procesador, entonces el ciclo de la instrucción levanta una instrucción y decodifica. El decodificador levanta los datos de la caché de datos. Ahí sí se justifica que los datos estén separados. Pero solo, fíjense, en la caché de nivel 1. Ni siquiera en la caché de nivel 2 o 3 ahí siguen juntos, tal como se los levantó de la memoria principal. ¿Está? Ahí sí, por una cuestión de eficiencia, están separados. Bueno, así que sí se usa caché de nivel, memoria, el modelo de Harvard en las caché de nivel 1. Bueno, aquí tengo el procesador, esto que aparece es un hilo de ejecución, ya veremos, tenemos un capítulo para hilos, pero es como que ahí él va ejecutando instrucciones. Un procesador solo sabe ejecutar el ciclo de la instrucción de von Neumann, es decir, levanta, ejecuta, levanta, ejecuta, levanta, ejecuta. No sabe hacer otra cosa, ¿sí? Él es una maquinita que hace siempre lo mismo. Entonces, cuando no hay instrucciones para levantar, porque ya el programa se terminó, bien, hay que darle que coma algo. ¿Y qué come? Instrucciones NOPE, instrucciones del tipo, digamos, de espera, wait, instrucciones donde él da la vuelta sin hacer nada útil, pero bueno, hay que darle de comer, y eso que lo que come él, instrucciones. Instrucciones inofensivas que no hacen nada, pero por lo menos, digamos, pertenece al ciclo de la instrucción. ¿Sí? Bien, después está entonces la memoria principal, la RAM, que ha ido creciendo, entonces el procesador levanta instrucciones de ahí y datos de ahí, levanta para leerlos y después los escribe cuando los modifica en su ALU. Y cuando, digamos, tiene que hacer operaciones con el medio externo, ¿sí? Lo hace con sus periféricos. ¿Cuáles son los periféricos? Bueno, hay muchos, ¿sí? ¿Qué es esta estrella que aparece aquí? Las placas controladoras. Aquí aparece como dispositivo multiplicado por M. Este era por N, este por M. Como diciendo, aquí hay muchos dispositivos. En realidad no se conecta con el dispositivo directamente el procesador. El procesador se conecta a través del bus del sistema con placas controladoras que están en el borde de la placa madre. Ahí están entonces la placa de teclado, la placa del mouse, la placa del disco, la placa del monitor, o sea, la placa de video. Y hasta ahí llega, porque los dispositivos están afuera, están en el exterior, son periféricos, no pertenecen al computador. El disco no pertenece al computador, el monitor tampoco. Llegamos entonces hasta la placa, hasta ahí llega lo que es el modelo del computador. Bien, la comunicación del procesador con estas placas es a través de estas líneas que aparecen como bus para distintos casos, ¿sí? Cuando él, por ejemplo, pida escribir en el monitor alguna leyenda que el programa está haciendo, le envía la orden de write y le envía los datos a la placa de video para que entonces escriba eso en el monitor. O cuando quiere sacar datos de un disco, entonces le envía un read para que lea datos del disco, le da la dirección del disco, la placa envía los datos eso al disco, cuando el disco lo tiene los datos, vuelven a la placa y ella entonces los devuelve al procesador para que entonces
el procesador lo escriba en donde sea del programa que pidió esos datos. Cuando están los datos listos, la placa del disco interrumpe al procesador para decir, che, aquí tengo datos. Cuando el procesador esté en condiciones de recibirlo, le dice, ok, pasa, cuando los niveles de prioridad los reciba, ¿sí? Si no quiero perder el tiempo que me lo reciba el jefe, puedo hacerlo en forma directa con DMA, acceso directo a memoria. ¿Han escuchado esta palabra, acceso directo a memoria? Sí, Sí. Sí, ok. Bueno, hay 3 formas de hacer operaciones de entrada-salida. Las operaciones de entrada-salida se pueden hacer con entrada-salida programada. Tengo un programita que está ejecutando permanentemente, envía un dato al disco, envía una petición al disco, y está constantemente preguntando, ya está, ya está, ya está, ya está. Esto puede ser por polling, o sea, una encuesta cada tanto, o una entrada-salida programada pura. Permanentemente estoy preguntando, ya está, ya está, ya está. Bueno, eso es ineficiente y dejo esclavizada la CPU preguntando. La otra forma es, mira, te mandé esta petición, me pongo a hacer otras cosas, y cuando tenga los datos, por favor avísame. Bien, entonces él está ejecutando, aparece una interrupción, deja de hacer lo que está haciendo, atiende la interrupción, se da cuenta que es del disco, que lo pidió el proceso tanto, y entonces, bueno, lo saca los datos y continúa. Bien, si no lo quiero interrumpir al jefe, bueno, esa comunicación la puedo hacer directamente con memoria, ¿sí? Lo que hace la placa esta, le pide la atención del bus, y le dice, quiero usar el bus, listo, el jefe cierra, corta sus cables, se queda trabajando solo con su caché, con las cosas que tiene aquí, y entonces el dispositivo se conecta directamente con memoria, porque recuerden que es un único camino compartido por los 3, así que yo tengo que abrir los circuitos para que no se conecte el procesador. Lo voy a usar solamente la placa controladora de disco, los dispositivos que usen acceso directo a memoria, que por supuesto es mucho más eficiente. Manda 2 megabytes, y una vez que están los 2 megabytes aquí, le dice, listo, toma esto lo que he entregado, ahí está la boleta, entonces el jefe solamente controla la boleta. Tantas cosas han pasado, hay una suma control que verifica que esto haya sido bien, no hubo ningún problema, listo, ok, a seguir. ¿Sí? Entonces, no, pero para eso el jefe, el procesador, tiene que tener todos los datos cargados en caché para que él pueda seguir trabajando con el programa sin salir a la memoria principal, cuando la caché está llena con instrucciones próximas a ejecutarse. ¿Sí? Bueno, todo un modelo, digamos, que funciona muy bien. Hemos llegado a esto porque estábamos mostrando este tema del esquema muy simplificado. Aquí fíjense que estamos conectando a través del bus una controladora de disco con una controladora de video y con una controladora de una impresora. O sea, esto andan en carreta, esto andan en, no sé, en la Fórmula 1, y necesitan que la pista no tenga ninguna protuberancia para que el coche que tiene, no sé, una altura de 2 centímetros no dé contra el suelo. En cambio, estos, bueno, andan en carreta o en bicicleta, andan mucho más lento. Esto es puramente, digamos, representativo para decir que están conectados, pero cada uno se conectan con el frontside bus, el backside bus, el bus, ¿cómo se llama? El bus PCI Express, o sea, hay distintos tipos de bases o puentes que hacen que la conexión pueda hacerse los lentos con los lentos, los rápidos con los rápidos. ¿Sí? Esto simplemente quedó como algo representativo. Bueno, y nosotros ahora estamos en esta situación. Acá tenemos entonces el computador. El computador que para poder ser manejado, para poder ser operado, necesita de un sistema operativo. ¿Por qué le hace falta un sistema operativo a un computador? Si antes, al comienzo, cuando se inició la construcción del primer computador, no tenían sistemas operativos los computadores. ¿Por qué de un tiempo a esta parte ahora se les hace necesario? Escucho por propuestas. la complejidad de las tareas que se ejecutan ahora. Antes se pedía sumar 2 más 2, hoy se pide sacar la raíz cuadrada. ¿Esa es la complejidad? Claro, eso y un poco más, digamos. ¿Qué Porque es el son poco varias más? raíces cuadradas para ejecutar un programa, qué sé yo, como podría ser uno de edición o diseño 3D. Claro. Es decir, que al sistema al computador, ¿sí? Por tras de que
se han dado cuenta que que los programas cuando se ejecutaban hacían un cálculo y entonces ya llamaban a un dispositivo para mostrar por pantalla o para imprimir o para sacar un dato de un disco, y entonces el procesador estaba ocioso, o sea, se dice con tiempos muertos, es decir, no estaba haciendo nada útil. Entonces decían, bueno, pero pará, tenemos una máquina que la hemos prendido hace una hora y me voy a fijar en el uso eficiente del procesador y resulta que lleva 2 segundos. De la hora, solamente 2 segundos estamos usando el procesador, el resto está parado. No, mentira, no está parado. Bueno, está ejecutando instrucciones inservibles, sí, está ejecutando instrucciones de espera, pero no está parado. La gente tiene por costumbre decir, el procesador está parado, está muerto, está sin hacer nada. No, 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 está ejecutando instrucciones. El procesador no puede dejar de ejecutar instrucciones, siempre él lo único que sabe hacer es ejecutar instrucciones. O sea, entra en el lazo infinito de ciclos de la instrucción, ¿sí? Entonces, como estaba con mucho tiempo muerto o no haciendo instrucciones útiles, no ejecutando instrucciones útiles, entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos pasar a otro programa? ¿Cómo hacemos pasar a otro programa? Claro, tenemos cargado un solo programa en la memoria. ¿Por qué no hacemos pasar a otro para que en el tiempo que el otro no me pida nada, él tome el control del procesador y aprovechemos un poco mejor? Bueno, y así fue creciendo la multiprogramación. La multiprogramación es entonces que en esa memoria ya no tenemos 2, tenemos 3, 4, 10, 100 programas que están a mano. Es como un tallerista, no sé, que se pone a arreglar un auto y descubre que hay una pieza que hay que cambiarla. ¿Qué le dice al ayudante? Andá, tomá con esta pieza y comprame. ¿Dónde la venden? En Ushuaia. Che, ¿y en qué me voy? Caminando. ¿Qué? Te vas caminando a Ushuaia y cuando me vuelvas dentro de un mes con la pieza, voy a seguir con este auto. Así tal cual, a esos niveles de tiempo. O sea, el procesador trabaja a una velocidad altísima, pedir una cosa al disco es 1.000.000 de veces más lento. Entonces, el ayudante se va caminando por la ruta, no sé, 9 o 38 hacia Ushuaia. Vendrá dentro de un mes, 2 meses, un año, no sé cuánto vendrá. Y bueno, ¿y él qué hace? Deja ese auto y pasa a arreglar otro auto. Y el otro auto también le surgirá algo parecido. Y tendrá que tener tantos ayudantes como autos, digamos, para que salgan a buscar. Ya cuando entonces, dentro de un mes, ya hizo tanta rotación de autos, la idea es que siempre tenga autos para empezar a arreglar, o sea, que siempre tenga programas para ejecutar, nuevamente ya llegue el otro, continúe con ese, trabaja 2, 3 horas, ahí nueva le dice, no, falta esta otra pieza y anda a buscarla, ¿sí? O sea, la multitarea se hizo necesaria, el multitasking se hizo necesario para cubrir los tiempos muertos de CPU, para hacerla más rentable a la máquina. ¿Está? Pero eso significa una administración. En el taller hay alguien para decir, Juancito salió caminando para allá para traer para el auto fulano, y me fue dando de plata tanto del taller al taller, el dueño del auto, etc. O sea, toda la administración se empezó a complicar. Entonces, por eso es que contrataron un contador. Este contador, ¿sí?, que hace varias tareas, es el administrador de los recursos de hardware y de software. ¿Por qué de software? Y bueno, porque él también dice dónde se va a cargar el Office, dónde se va a cargar el AutoCAD, qué parte vamos a tener parcialmente cargada este programa, la otra va a estar en disco. O sea, el administrador del recurso, o el contador, es entonces el sistema operativo. Ah, ¿y esa es la única función? No. ¿Cuál es la otra función? En el apuntecito ese de 2 hojas yo había empezado a escribir, ahí dice así, en la segunda hoja, así que las funciones del sistema operativo son administrar los recursos, y la segunda función dice abstraer el hardware. ¿Qué significa la palabra abstracción? Abstraer. Dejar de lado. Dejar de lado. ¿Y por qué no dicen separar? Aislar. Aislar. Esto es cuarentena, digamos. Todo lo que no es, el que esté infectado venga para aquí y lo abstraigo, lo aíslo. ¿Por qué no he usado la palabra aislar? Sí, en nosotros se usan, pasa uno y entonces me ve, ¿qué estás haciendo? Tengo el libro abierto y viendo televisión. O escuchando, no sé, o hablando con otro. Entonces dicen, pará, rendís mañana. ¿Qué te dicen? ¿Qué le dicen a ustedes?
o me decían a mí, abstraete. ¿Qué significa? Bueno, lo que vos decías, como desconectarte del mundo, cortá celular, cortá computadora, apagá el timbre, no sé, aislate, ¿sí? Entonces uno se abstrae, dice, a un tema particular para estudiar. Pero bueno, el sentido que se le da a la palabra esta de abstracción es un poco más general, en el sentido de que me levanto, digamos, de un aspecto físico y me levanto a una idea. Uno ve, qué sé yo, a personas con autismo o con TEA, no sé, y entonces están con la mirada perdida, y entonces decís, ¿qué le está pasando? No, es que está abstraído, él tiene su mundo, dice la gente. Bueno, o sea, que una persona, un poeta, no sé, ha visto un paisaje, ha visto una montaña, o ha visto un árbol, o ha visto un animal, y entonces quedó abstraído y ya se imagina cosas. O sea, como decía Platón, pasó al mundo de las ideas. O sea, para Platón había en el mundo dos tipos de mundo. Uno el mundo físico y otro el mundo de las ideas, bueno, donde vivían las almas y demás, que bajaban, digamos, para vivir. Y luego volvían al mundo de las almas. Entonces, ese mundo de las ideas es la abstracción que provee un sistema operativo. Un sistema operativo le da a los programas de usuario, a las aplicaciones, la idea, la imagen de que la máquina es muy fácil de manejar. Usted ponga write, escriba, y ponga qué es lo que quiere escribir. Y, qué bien, nada más. Sí, nada más. Yo me encargo de abstraerle esta impresora o este monitor, Samsung, Philips o lo que sea, le abstraigo. Usted no se preocupe cómo se maneja el monitor o la impresora tal. Le abstraigo las complejidades y le muestro una impresora ideal. Escribe en el agua, total, lo mismo lo termina escribiendo, digamos. Después vamos a ver que se empieza a mover la impresora. O sea que le da abstracciones fáciles de manejar, ¿sí? Tanto dispositivos como archivos. Por ejemplo, el archivo es una abstracción lógica, mientras, digamos, la impresora, yo puedo tener una impresora física, pero después te doy una impresora lógica que mostrame lo que querés imprimir. La complejidad del manejo de la impresora me ocupo yo de ese sistema operativo. ¿Y cómo? Y bueno, yo tengo los drivers. O sea, cada fabricante de hardware ha provisto de drivers para que el sistema operativo los use y los llame en el momento que concretamente haya que escribir. Pero recibe de los programas en la llamada al sistema. Esta línea es una línea que tiene por debajo las llamadas al sistema. Este es el mostrador. Aquí se reciben los pedidos de las aplicaciones, que se canalizan a través de llamadas al sistema para pedir algún servicio. Las aplicaciones le piden servicio al sistema operativo, y él canaliza con administradores hasta que llega a los drivers, y el driver es el ejecutor, digamos, el último programita que se comunica con la placa controladora. Cada driver se comunica con su placa controladora y sabe cómo manejarla, dónde poner los comandos, dónde tomar los datos. ¿Sí? ¿Me decías algo? ¿O No, tenías el profe, micrófono abierto? Ok. se me abrió el micrófono. Ok, así que un sistema operativo provee de abstracciones a las aplicaciones para bajarle la complejidad del hardware, y por otro lado para inventarle abstracciones. El archivo es un invento. ¿Alguien tocó un archivo? No. Y bueno, pues yo tengo un pendrive con muchos archivos. Bueno, tenía el pendrive, lo tenía el soporte, pero el archivo no lo has podido tocar. Es como que alguien tocara, bueno, me iba a ir para otro lado. Alguien tocara, no sé, una estructura de datos como un vector, una lista. Hasta ahí no me puedo llegar. ¿Por qué? Porque, bueno, no son estructuras de datos, no se puede tocar, digamos, son intangibles, son estructuras, son ordenamientos que, bueno, con puntero al siguiente logro hacer ese tipo de estructuras, ¿sí? Con el archivo también. Así que estos inventos han servido para que el usuario pueda guardar y él crea que está, mirá qué ordenadito, lo veo por pantalla, está todo alfabético. No sé, es el archivo de electores de la Argentina. 40 millones de registros. Mirá, y te lo da alfabético. Sí, perfecto. En el disco están desparramados los 40 millones de datos en pista tanto, sector tanto, cilindro tanto. O sea, es un caos dentro del disco, pero bueno, el sistema operativo se encarga de ir sacando, ordenando, armando, y después, bueno, me termina mostrando por pantalla el dato ordenado. Así que hay abstracciones lógicas también. Y después dice la tercera función de un sistema operativo: ofrecer una interfaz de supervisión. Bueno, lo primero que hay que ver, ¿qué significa interfaz?
¿Qué es interfaz? Profe, no sería lo que, o sea, lo que es visible para uno, digamos. Y eso podría ser vista. Algo para manejar otra cosa, tipo una La forma de consola. interactuar que tenemos con el programa. Una forma de interactuar con el sistema operativo, claro. En particular, porque estamos hablando de las funciones del sistema operativo. Me han puesto una consola, como fue la primera consola que cuando yo ahí le ponía que cuando se inventó, o sea, se manejó el monitor, los primeros sistemas operativos en la década del 60, se hicieron interactivos. Entonces me ponían una consola en donde yo tenía un tecladito y una pequeña pantalla, ¿sí? Entonces yo podía ver las órdenes que le iba escribiendo al sistema operativo para decir, deja de ejecutar este programa, pasa a ejecutar este otro programa. Bueno, meterle o sacar una interfaz del sistema operativo es como que los diseñadores del sistema operativo a su vez escribieron, fuera del sistema operativo, una aplicación que se llama Shell, que se llama Command Com, que es un intérprete de comando. Así que el intérprete de comando Shell es un programa que corre a nivel de usuario o a modo usuario, en donde el usuario, uno de estos usuarios, con el programa Command Com o Shell en ejecución, puede pasarle comandos, puede decirle qué quiere hacer, y entonces este programa cuando se ejecuta, hace la llamada al sistema operativo, y le pide lo que el usuario quiso a través de la ejecución de los comandos, ¿sí? Así que se abre esa terminal, así le llamaban en esa época terminal al conjunto de la pantalla y el teclado, para que el usuario pueda pedirle cosas en forma interactiva, en verso lo de interactiva, porque no puedo interactuar nunca con el sistema operativo, lo hago a través de la ejecución de un programa, ¿sí? Siempre una aplicación se va a comunicar con el sistema operativo a través de un programa en ejecución. O sea, yo ejecutando aplicación le voy a dejar los datos de la petición que quiero en este mostrador, que son las llamadas de sistema, y ahí me sacan, una vez que yo hago la petición, me sacan del procesador, toma control del sistema operativo, se da cuenta qué pide, y bueno, cuando accede al hardware, lo que haga falta, hace las operaciones que sea necesario, y después me devuelve la respuesta, llamándome, despertándome, que ya está la respuesta, ¿no? A la aplicación. Lo mismo pasa con el editor, con la shell, o intérprete de comando, ¿sí? La shell de Unix o de Linux. Así que, bueno, esa es la interfaz. ¿Y por qué se llama supervisión? Ahí puesto en el apuntecito, que la interfaz de supervisión, la palabra supervisión significa, supervisor es es el que controla a quien controla. O sea, en las fábricas hay supervisores, bueno, o en los call centers también. Hay supervisores. ¿Qué son los supervisores? Van y están supervisando, o sea, están controlando a su vez a los vendedores o a los jefes de sección que están haciendo funciones de control. Por eso está bien la palabra supervisión, ¿sí? Ofrecer una interfaz de supervisión. Yo desde afuera quiero controlar al que controla, que es el sistema operativo. Por supuesto, el control es, entre comillas, no voy a hacer mucho control, porque él ya sabe qué controlar. Pero bueno, yo le puedo pasar algunas órdenes para que controle más, menos, con ciertos permisos al sistema operativo, ¿sí? Este esquema, mostrando el hardware chiquitito en un rectángulo, luego el sistema operativo abrazándolo, entrando el hardware dentro del sistema operativo, luego el sistema operativo entrando dentro de las aplicaciones. Esto es muy bueno porque no todos los autores hacen un esquema parecido. Casi todos hacen un solo rectángulo en donde dividen tres capas: programa de aplicación, sistema operativo y hardware del computador abajo. Esto está mucho mejor. ¿Por qué? Porque entonces hay que hablar de los modos de trabajo de un procesador. ¿Han escuchado hablar de la palabra modos de trabajo o modos de ejecución? No, profe. ¿No? Bueno, los procesadores, y el que tenemos a mano ahora es Intel, pero bueno, antes IBM ya
construía procesadores de sus máquinas mainframe, o General Electric, o NSR, o Digital, pero bueno, a partir de que nosotros se ha popularizado y entonces disponemos de los Intel, a partir del 82, 86, estamos hablando de 1981, 82, le agrega a sus procesadores anillos de ejecución. Los anillos de ejecución, o rings, tienen la posibilidad de que si yo estoy trabajando en el anillo 0, el más concéntrico, el que está en el centro de los anillos, pues son anillos concéntricos, el central, dispone de todos los permisos, dispone de todo el set de instrucciones. Ejecutando en el anillo 0, el sistema operativo puede ejecutar todas las instrucciones que se le ocurra de este procesador que ofrece 512 instrucciones, bien, él las puede ejecutar a las 512 instrucciones. Bien. En cambio, una aplicación va a correr en el anillo 1, o sea, no es en el anillo 0, sino en el anillo llamado de usuario o anillo protegido. Y entonces tiene reducido el set de instrucciones. No puede ejecutar cualquier instrucción del procesador, sino solamente unas cuantas. Una cuarta parte, por decir, de las 512, una cuarta parte. Mucho menos. ¿Por qué? Y bueno, porque él no tiene que poder acceder a los dispositivos, por ejemplo. Y acceder a los dispositivos significa direccionar a las placas controladoras o direccionar a cualquier parte de la memoria. El único que puede acceder en acceso a cualquier dirección de memoria, sea de proceso o no, es el sistema operativo. Yo no me puedo meter ni siquiera a zona de otro usuario, o sea, no puedo saltar la tapia y meterme en el vecino. Solamente tengo posibilidad de ver lo que hay dentro de mi espacio de direcciones como proceso. Entonces, los modos de trabajo del procesador, él lo fija, son las posibilidades que yo tengo de ejecutar distintas instrucciones, ¿sí? El modo kernel, el modo privilegiado o modo supervisor, me permite ejecutar cualquier instrucción. Ahora, el hardware cuando se ejecuta, ¿cómo sabe quién se le está ejecutando encima de él? Bueno, gracias a Dios, quien arranca la máquina, quien hace el buteo, o digamos la inicialización de la máquina, es un sistema operativo que lo trae de donde le dice el setup. El setup, esas instrucciones que están grabadas en el ROM BIOS, le dice saque de la partición C o de la partición D el cargador y el kernel del sistema operativo y tráigalo a memoria. Bien, como toma control, el sistema operativo es el primer programa que toma control de la máquina, él dice, bueno, yo ahora voy a fijar quién es el que va a ejecutar en modo 2, digamos, modo usuario. Así que él toma el casillero del medio y entonces le puede ir asignando, y cuando pasa algo, las interrupciones hacen que salte de ahí y vuelva al sistema operativo. ¿Por qué? Por errores, porque un dispositivo interrumpió y hay que atenderlo, las interrupciones hacen que corra el sistema operativo, o porque, bueno, hizo una petición, un programa, una llamada al sistema, el sistema se da cuenta, sale del modo usuario y pasa a modo kernel, ¿sí? Porque hay instrucciones particulares para eso. Así que bueno, está muy bueno esta forma escalonada de mostrar los gráficos, porque con eso me está diciendo la capacidad que tiene cada uno de poder ejecutar, ¿sí? Distintas instrucciones. Bueno, por favor, escuchen el video del capítulo 1, del capítulo 2, y entonces la semana que viene nos volvemos a ver, pero ya con ustedes un poco más aceitado, y con conceptos que dicen, no entiendo esto, profe, ¿puede explicar? O yo entendí esto, o bueno, si ustedes no preguntan, yo voy a preguntar para ver si han leído o no el tema, ¿no? Ok, chicos, suerte. Sí, profe. Sí, adelante. Profe, Recomienda, A ver, colisión, a ver, pasemos en serie. Federico, primero vos, creo que hablaste primero. Ah, no, profe, yo le decía que ok, digamos que quedaba claro bien, eso. bien, bien. Luego, la señorita, Sí, sobre el tema de la asistencia. ¿no pudiste ponerte? Yo no estuve, No estuviste no, en ese pasa que momento. yo estoy por hacer cambio de comisión. Bueno, Estoy a por las hacer 2, cambio de comisión. por favor, conéctate a las 2 de la tarde. No importa dónde te pongas la asistencia, pero sí ponete en la asistencia. Entonces a las 2 de la tarde yo voy a pasar la clave de la 2K5 y ahí te pones asistencia, ¿sí? Te conectás y después te volvés a desconectar. Solamente por tener a las 2, tener a las 3:30, tener a las 5:30. Son los horarios que me faltan de 3 comisiones, ¿sí? Yo iba a cursar en la DOCA 7, creo,
Y voy a Ah. cursar aquí en la 2K2. Ah, bueno, lo que pasa Por es que eso. estamos, sí, el tema de las asistencias tiene media hora nada más. Por ejemplo, la comisión 2K2 arrancó 12 menos cuarto, hasta las 2 y cuarto tiene para ponerse la asistencia. ¿Entendés? ¿Entiendes? Ah, Ahora, sí. para solucionar el problema de hoy, entran las 2, ahí yo voy a poner el código de la asistencia y vos te pones la asistencia a las 2 de la tarde. No importa en qué comisión estés, el asunto es que figures con asistencia hoy Bien. día. Ok, Bien. listo. Que estén muy bien. Éxitos. Igualmente. hasta Vamos, luego. profe, Igualmente, Nos profe, vemos. no. Chao, profe, que tenga buen día.